Hola a todos, buenos días. Bueno, antes que nada, agradecerles a todos los empresarios que nos están acompañando el día de hoy en esta sesión. Bueno, en esta ocasión tenemos una sesión especial en la que Isa de Hoteles de Costa a Costa nos va a compartir su experiencia con una visita reciente, una visita sorpresa que tuvo del Ministerio de Trabajo. Entonces, Isa, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, por la iniciativa de querer contarnos esta experiencia y pues que los demás empresarios de Acotur estén lo más preparados posible para este tipo de visita sorpresa que hace el ministerio. Entonces, Isa, ya somos todo oídos. Hola, buenos días para todos. Pues sí, la verdad es que tuve una visita la semana pasada del del Trabajo y pues dentro de los comentarios que me hizo el auditor es que precisamente este semestre, ellos cada semestre tienen un barrido como por distintos sectores y este semestre el sector escogido para visitar empresas es precisamente el sector hotelero, particularmente el sector hotelero. Ellos, lo que me decía el auditor es que esta visita no fue por un tema, porque a uno lo visitan por dos cosas, o por alguna denuncia de algún empleado, o por simplemente visitas de rutina del ministerio. Entonces, el auditor me contaba que este semestre están dedicados para el sector hotelería, lo que ahí mismo me levantó alarmas y yo le escribí a Laura, Laura, mira lo que está pasando, no sabemos a cuántos más vayan a visitar, y la verdad es que la visita sí es bastante estresante, puede tener consecuencias muy onerosas para las empresas si no estamos cumpliendo las normas como deben ser. Y ya sé de algunos colegas en la ciudad de Medellín que han sido, pues que han tenido requerimientos interesantes, entonces pues que obviamente todavía están en la posición de pataleo y de ajustar información y demás, pero que si no se termina con una conformidad, seguramente les van a llegar a multas importantes para las empresas y pues la idea es que a ninguno de nosotros nos pase. Entonces, la presentación, pues ellos lo que inicialmente hacen, les voy a compartir, ellos mandan unos formatos para que uno esté como preparado con la información que te van a pedir. Hay una información que ellos desde el principio dicen que se la van a llevar, entonces se las tienes que tener en una memoria para que se la lleven. Cuando yo leí este primer listado de documentos requeridos, yo dije, bueno, no está tan difícil, todo eso lo tenemos súper fácil. Y me estaba como relajando. Luego te muestran una lista de chequeo de todo lo que te van a revisar en la visita y esa es la que es compleja. Entonces voy a empezar por la más fácil, que son los documentos requeridos. Si alguien de pronto tiene alguna duda en el camino, me van, porfa, hablando, porque como cambio de pantalla no los veo, es para que puedan, pues si alguien levanta la mano no me doy cuenta, listo. Entonces, documentos requeridos no es nada complejo, un listado actualizado de trabajadores de la empresa, indicando nombre completo, cargo, oficio, fecha de ingreso, fecha de retiro si tengo uno retirado recientemente, salario y tipo de contrato, porque este listado hay que mandarlo de los empleados que has tenido durante el último año, o sea, todo el 2024. Por eso fechas de retiro cuando tenemos empleados que se nos han retirado este año. Más adelante les voy a mostrar el listado que al final terminó, porque en la otra lista de chequeo piden otro montón de información, así que este terminó siendo una tabla de Excel gigantesca con un poco de información de los empleados que pues teníamos, pero no teníamos compilada en un solo lugar y pues tuvimos que correr a organizarla, ¿cierto? Te piden copia del soporte de pago de los intereses a las cesantías causadas durante el 2024, o sea que te piden las colillas de pago de todos los empleados de enero, de la primera o la segunda quincena, de acuerdo a la fecha en la que ustedes hayan pagado los intereses a las cesantías, y hay que tenerla de todos los empleados. La copia del soporte de la consignación de las cesantías causadas durante el 2024, o sea, el pago que se hace a más tardar en febrero. Te piden la copia de las planillas integrales de liquidación de aportes de ARL, de caja de compensación y demás, del mes de julio. A nosotros nos pidieron julio por la fecha en la que fueron.
seguramente pues ya deben estar pidiendo agosto, que ya se debe haber pagado la planilla de agosto, entonces pues simplemente es la última planilla de aportes, la última planilla del PILA. También piden copia del pago de la prima del primer semestre del 2025, entonces ahí vuelve y juega, es la liquidación de la nómina, la colilla de nómina de 15 de junio o de 30 de junio, como corresponda según lo que ustedes tengan en su empresa, donde se compruebe que a cada empleado se le pagó su prima. Constancia de la entrega del calzado y el vestuario de labores hecha en el mes de abril. Aquí hay que tener mucho cuidado porque son 3 entregas al año. Si ustedes tienen pactada una fecha de entrega diferente, tiene que estar por escrito y firmada por los empleados de que tienen un pacto, de que eso se entrega en fechas diferentes. Si no, se asume que son las fechas marcadas por el ministerio, por la oficina del trabajo, y son abril, agosto y noviembre o diciembre, algo así. Son las 3 entregas del año. Soporte, otorgamiento y celebración del Día de la Familia correspondiente al primer semestre del 2025. Si celebraron un Día de la Familia conjunta, tiene que estar el acta de qué día se otorgó el Día de la Familia en el primer semestre. Recuerden que este era el último semestre en el que se otorgaba el Día de la Familia. Y si se le dieron a cada persona su Día de la Familia, les van a pedir el soporte donde la persona solicitó y donde ustedes aprobaron ese día de esa familia para cada uno de los empleados. Copia del reglamento interno de trabajo con las modificaciones, la última modificación mínimo, la del 2021. Este reglamento interno todavía no está vigente, las modificaciones a la ley que se le hizo este año porque tenemos 12 meses para cambiarlo. Sin embargo, nosotros lo habíamos cambiado para que nos quedaran los horarios de 44 horas a la semana, de 44 horas laborales a la semana. Lo habíamos hecho y es muy importante porque justo la siguiente, dentro de los documentos que nos pidieron precisamente esa socialización de la disminución de la jornada laboral con los empleados. Entonces, si no lo tienen en el reglamento interno de trabajo, hay que correr a modificarlo antes de que tengan alguna dificultad. Y nos pidieron la copia de la socialización de la modificación del reglamento interno de trabajo, la última que se haya hecho. Listo. Nosotros, como habíamos hecho para el ajuste de la jornada de trabajo a 44 horas, pues teníamos esa capacitación hecha hace un mes, entonces había que aportar las planillas de capacitación. Eso son los documentos que te dicen que el auditor se va a llevar, que hay que tenérselos en una memoria y que él va a tomar y se va a llevar después de la reunión. Uno dice, bueno, no es nada difícil, eso es la planilla, lo que yo pago cada mes. Si uno está juiciosito, pues me imagino que pues eso ya todo es digital, está en el PILA, no es sino entrar al PILA, descargar los formatos y queda uno tranquilo que ya tiene todo. El tema empieza cuando además te adjuntan otra información. Ya les voy a presentar. Nosotros la organizamos, es una tabla Excel donde ya sí empiezan con un montón de requerimientos adicionales. Esta información que está acá, el auditor no se la lleva, se lleva el formato diligenciado, más no los documentos soportes que están pidiendo, que miren que aquí en un lado dice documento soporte. Nosotros lo que hicimos fue que en cada cosa hicimos un link que nos llevara a los documentos soportes. Ahí él no se lleva todos esos documentos soporte, pero sí los revisa en la visita. La primera parte la va a pasar rápido, que son datos de trámite, identificación pues de la empresa, nombre, razón social, datos. En el caso nuestro, como somos una pequeña empresa, yo pues por sugerencia del equipo de abogados con el que trabajamos, tenía el certificado de la revisora fiscal, donde constaba que teníamos los ingresos y el número de empleados
para estar dentro de la categoría de pequeña empresa, porque pues estamos ahí como en un límite muy, pues como todavía, como en el limbo, porque por número de empleados estamos muy abajo, pero por el número de activos estamos muy cerca al límite, entonces nos recomendaron tener el certificado por revisora fiscal. Si alguien más tiene ese mismo problema, es mejor que tenga el soporte. Listo. Datos de notificación de correspondencia, datos del código SIU. Esta es información básica, es información general. Nos preguntan quiénes van a asistir a la diligencia. En el caso nuestro, asistimos la representante del COPAS, la presidenta del COPAS, la responsable de seguridad y salud en el trabajo en la empresa, que recuerden que debe ser una persona con estudios sobre el tema y que tenga la licencia para hacer, pues para trabajar todos estos temas de seguridad y salud en el trabajo en las distintas empresas. Y pues participé yo como representante legal. Obviamente, este formato está hecho para todo tipo de empresas, entonces te preguntan también por sindicatos y por otro tipo de organizaciones, pues simplemente contestan que no hay, ¿cierto? De aquí en adelante empiezan a hacer preguntas mucho más puntuales. Creo que pues ahí sí voy a empezar a contarles como una a una cuáles fueron las preguntas y sobre todo en qué se enfocaba más el señor. Número de empleados, 28 empleados, número de mujeres, cuántas mujeres tienen, cuántos hombres tienen. Hacen muchas preguntas de seguimiento de tema de equidad de género, más adelante las vamos a ver. Tema de nacionalidad, de dónde son. Con el tema de menores, preguntan mucho sobre el manejo de menores, si tenemos, si hemos tenido, si, pues en el caso nuestro nunca hemos tenido, pero sé que cuando alguien dice que sí ha tenido, porque alguna vez tuvo algún practicante o algo, lo primero que le preguntan es el permiso del Ministerio del Trabajo y las condiciones laborales de esa persona, pues de ese menor. Entonces tienen que tener mucho cuidado, sobre todo puede pasar con los practicantes, que muchas veces nos mandan practicantes muy jóvenes. Tenemos que estar muy alertas que en el momento que recibamos un practicante, verificar y si es menor de edad, hacer todo el trámite correspondiente porque ese tema es muy delicado. La composición de las edades del personal que tenemos. Nos hacen preguntas sobre el tipo de etnia, por ejemplo, y nosotros no los teníamos clasificados. Ahí cuando les dije que el formato se nos va creciendo de la información de los empleados, que no es solamente los 5 puntos iniciales que ellos preguntaron, ahí se van dando cuenta que después uno a cada empleado, entonces tiene que ponerle de qué etnia es, de qué edad tiene, si está en edad pensional o prepensional. La siguiente pregunta es número de adultos mayores que tengas en la empresa, cuántas mujeres mayores de 54 años y cuántos hombres mayores de 57. Te preguntan también por temas de si tienes desplazados dentro de tu equipo, personas en situación de discapacidad, número de mujeres cabeza de hogar, víctimas de violencia y número de niños, niñas y adolescentes vinculados en centro de trabajo, que lo preguntan varias veces. Yo la verdad es que no supe si lo preguntaban varias veces, como para que uno, si de pronto resbala en alguna. Pero hay muchas preguntas que las preguntan varias veces, entonces hay que estar muy atentos. Cuando tienes personas incapacitadas o con procesos de salud importantes, te preguntan ¿por qué? Yo en este caso solamente había puesto los datos de qué tenía la persona y por qué estaba incapacitada. Me dicen que algunos inspectores piden las incapacidades o la historia clínica de la persona. Lo que hay que contestarles es que las historias clínicas son de manejo exclusivo de la persona y que no tenemos permiso para compartirlas. O sea, ¿qué les puedo demostrar yo?
En el caso nuestro, lo que mostramos sí fue la incapacidad, porque ese sí es un documento público, la historia clínica no se puede mostrar. Y simplemente también pues en las liquidaciones de los pagos de las nóminas de la persona, pues ahí en mi sistema por lo menos me lo marca como en incapacidad. Entonces se puede demostrar pues desde hace cuánto está marcada como incapacitada la persona en la empresa. Vuelve y pregunta por el número de trabajadores menores de 18 años y las condiciones en las que están vinculados. En el caso nuestro, pues no tenemos. Como les digo, recuerden si alguien lo tiene, que tiene que tener primero permiso del Ministerio del Trabajo para poder vincular a esa persona y que esa persona puede trabajar máximo 36 horas a la semana. Y hay que demostrar que realmente la jornada laboral de esa persona sí está cumpliendo ese horario. Personas en situación de maternidad o de paternidad, esto también hay que demostrar, hay que tener todos los documentos de soporte, si tienes en el momento personas gestantes, en licencia de maternidad, en licencia de paternidad, y los documentos de soporte que te piden es la carta donde la empresa les aprueba la incapacidad. Ese es un error que muchas veces cometemos, porque pues a mí me estaba pasando, nosotros damos la incapacidad porque la persona nos presenta el documento de incapacidad y uno simplemente, listo, la persona no viene, está incapacitada y ya está. Resulta que deberíamos tener un documento de soporte donde la empresa dice, hemos recibido su documento de discapacidad y procederemos de acuerdo a lo recomendado por su médico tratante y simplemente se le da aceptación a esa incapacidad, o sea, como que realmente la empresa demuestre que está consciente de que esa persona está incapacitada por X o Y motivo, en este caso por maternidad, y que va a estar por fuera de la empresa tanto tiempo. Nosotros no teníamos en este momento ninguna persona en ese caso, pero pues sí es importante que sepan que si tienen, hay que tener el soporte, no solamente que el empleado mandó la incapacidad, sino que nosotros aceptamos esa incapacidad. Y aquí nada verbal sirve. Así que puede ser un email, hasta un mensaje de WhatsApp sirve de prueba, pero que sepan que marcamos el recibido de la incapacidad y que estamos a la espera de instrucciones del médico. Listo. En situaciones de discapacidad o condiciones de salud sustancial con índices laborales, aquí simplemente pues lo que te preguntan es si tienes personal otra vez discapacitado, personas con condiciones de salud que tienen comorbilidades relevantes, cuando la ARL ha hecho recomendaciones o cuando hacen los exámenes de salud ocupacional que tengan personas que les tengan restricciones laborales, hay que tenerlos marcados y se debe tener. Cuando hay, por ejemplo, a mí me pasó, justo estoy en este momento en esa situación, tenemos una persona que acaba de reincorporarse después de 10 meses de incapacidad por temas de cáncer. Entonces, cuando hizo el examen médico de reincorporación a la empresa, el médico de salud ocupacional le hizo un montón de recomendaciones de trabajo y de qué podía hacer y de qué no podía hacer. Pues entonces nosotros tuvimos que firmar con esa persona un acta de ajuste del cargo, de las nuevas como actividades que iba a relacionar y las que podía hacer y las que no podía hacer. Nosotros teníamos esa carta correspondiente que le habíamos mandado a la empleada y debía quedar como constancia. A ver si les comparto para que la puedan ver ustedes también, para que se den una idea de cómo. Ay, no, ¿por qué no me la abre? Formato aquí. De cómo son esos formatos, donde ustedes le notifican a la empleada cuáles son las recomendaciones que salieron de acuerdo a posincapacidad, las recomendaciones que hace el médico y las nuevas condiciones laborales que la persona va a tener para que ella esté totalmente, pues,
acorde, por ejemplo, si ustedes le hacen algunas restricciones en el trabajo, que la persona no puede hacer algunas actividades, que esté notificado por ustedes, que si después el empleado las está haciendo, por lo menos que ustedes tengan la constancia que no fue una orden directa de ustedes, porque eso puede pasar. Entonces, esta cartica la piden, apenas ven que tienes una persona de incapacidad y que se reincorporó, lo primero que te piden es esta carta. Continuemos con el listado. No sé si voy muy rápido, si estamos entendiendo. Si alguien tiene dudas me va contando. Estos temas son pesados, pero hay que tenerlos conscientes con anticipación. Bueno, en situación de pensional nos preguntan y lo constatan porque como les diste el listado de tus empleados con fecha de ingreso, de fecha de salida y la fecha de nacimiento, pues ellos constatan cuántas personas tienen en edad prepensional y cuántas personas ya han cumplido la edad pensional. En mi caso tengo una persona en edad pensional, pero la persona no tiene, ya cumple la edad, pero no tiene las semanas cotizadas. Entonces, inmediatamente la primera alarma que saltó fue porque tiene una mujer mayor de 60 años laborando en la empresa. Tocó pedirle a la empleada que mandara el soporte porque eso ya no nos lo da a nosotros directamente el fondo de pensiones, hay que tener el certificado de que esa persona no cumple con las semanas cotizadas para poderlo presentar. Y la otra persona que tengo en edad prepensional, le falta un año para pensionarse, ya lo tenemos marcado, le presentamos al señor, todavía le faltan 13 meses para pensionarse y estamos esperando que cumpla la edad para poder hacer el proceso de retiro. Entonces, en ese caso, pues no se necesita aportar ningún documento más que la edad de las personas. En el tipo de vinculación nos preguntan el número de personas con contrato laboral que tenemos, qué tipo de contrato laboral tenemos. En este momento recuerden que la ley acaba de cambiar a partir de julio. Los que hemos manejado toda la vida los contratos a término fijo, que es en el caso nuestro, todos nuestros empleados están con contrato a término fijo a un año. Tenemos 4 años para cambiar esa modalidad de contratos. O sea, a partir dentro de 4 años, todos los contratos que tengamos automáticamente en contratos a término fijo a un año, se van a convertir en contratos a término indefinido. Este tema tiene que quedar también claro en el reglamento interno de trabajo, en la forma de contratación, en el capítulo de contratación, para que sepan que es una modificación que deben incluir en el reglamento. Bueno, aquí el término de duración del contrato, como les decía, término fijo, cuánto es término indefinido y fijo inferior a un año y cuántos superiores a un año. En el tema de cargos, pues simplemente es una lista de cargos, quiénes están en cargos operativos, quiénes están en cargos directivos y el rango salarial. Les preguntan cuándo fue el último pago de nómina y el soporte de ese pago de nómina y la frecuencia en que se paga. Nos preguntan por si reconocen salarios especiales, si tenemos personas con salario integral, cuántas personas tienen salario integral y obviamente los soportes correspondientes a eso. A las personas que tengamos con salario integral, recordar que el salario integral es mínimo de 10 millones mensuales, entonces que sí se cumplan los requisitos para poder tener a una persona en salario integral. Nos preguntan si realizamos descuentos de nómina. En el caso nuestro, sí realizamos descuentos de nómina, hacemos préstamos a los empleados. Cuando se dice que sí se hacen descuentos de nómina, hay que tener súper importante el documento soporte, que en el caso nuestro es el formato de solicitud del préstamo, pero lo que el señor me revisó principalmente fue esta cláusula. Nosotros tenemos un formato de solicitud de préstamo de los empleados
pero lo que revisó fue esta parte, la autorización. Debe estar por escrito la autorización para el descuento de nómina, donde el empleado firma que ese dinero sí se le puede retirar por nómina y cuánto se le va a retirar por nómina cada mes. Entonces, que eso no se les pase, que de buena gente a veces queremos ayudarle a nuestros empleados y les solucionamos alguna dificultad económica que tienen en algún momento, pero ya después cuando nos van a pagar, pues resulta que si no está firmado, no le podemos hacer el retiro de la nómina, no podemos automáticamente retenerles de nómina si no tenemos la autorización por escrito. Y eso lo preguntan. Me tocó mostrarle, yo le mostré el formato vacío, pero pues cuando le mostré el formato vacío y me dice, muéstreme uno que haya diligenciado recientemente, entonces tocó ir a buscar en el papelito, en la carpeta de cada empleado y sacar un formato diligenciado para constar que sí se estaban presentando. La remuneración de las mujeres trabajadoras es igual a la de los hombres trabajadores que ejecutan la misma labor. Eso demostrarlo es muy difícil. Eso es por la lista de cargos. Yo ahí le dije, pues usted tiene la lista de cargos, mire los cargos que son similares y ahí están los salarios. En el caso nuestro son salarios iguales. Entonces, él lo comprobó, fue con la lista de cargos. Sí, en algunas empresas, sé que algunas empresas, sobre todo las empresas más grandes, tienen en unos acuerdos laborales, escalas salariales de acuerdo a los cargos o de acuerdo a la experiencia, a los años de vinculación de cada persona, se debe aportar esos acuerdos para demostrar que tenemos salarios paritarios. Pregunta si tenemos escalas o bandas salariales y los factores que tenemos en cuenta para fijar los salarios. En la nómina se reconoce el pago de auxilio de transporte conforme la ley y el auxilio de transporte se incluye para la liquidación de prestaciones sociales. Esto pues obviamente, otra vez vuelve y juega, hay que pasar las colillas de nómina donde se demuestre en la liquidación de nómina que estás pagando el auxilio de transporte. Recuerden que el auxilio de transporte se paga para las personas que vivan a más de 1 kilómetro de distancia del punto de trabajo. En el caso particular nuestro, que en los hoteles la gente vive al lado del hotel, que no hay 1 kilómetro y además no hay transporte público, la gente siempre llega caminando, no tenemos que pagar auxilio de transporte por ley, pero hay que demostrar ese tema de la distancia que hay entre el sitio de trabajo y los lugares de donde vive la gente. Toca tener el mapita con Google Maps y poderles mostrar para los que les pasa exactamente lo mismo. En el caso nuestro corrí con la ventaja de que el señor conoce Capurganá y Vallasolano, entonces sabe que en los sitios en los que estamos sí, pues la gente llega caminando a trabajar. Algunas otras empresas prefieren, aunque las personas vivan cerca, igual pagarles el auxilio de transporte para no enredarse, pues ya eso depende de la empresa cómo lo quiera manejar, pero igual hay que demostrarlo. Si presentan ruta, los trabajadores, y si a los trabajadores que están en teletrabajo se les reconoce el auxilio de transporte. Nosotros no tenemos trabajadores en teletrabajo. Yo sé que muchos de ustedes sí. Esa normativa es muy compleja y piden toda la documentación. El señor ya llevaba la lista de preguntas sobre el tema, pero nosotros no tenemos teletrabajo. Para los que tengan, acuérdense que una cosa es trabajo en casa y otra es teletrabajo. El trabajo en casa es el trabajo temporal, que por un par de días la persona va y hace en su casa porque tiene el hijo enfermo, porque tiene que cuidar a algún familiar que está enfermo o por alguna condición que no sea incapacidad, sino porque la persona por algún motivo requiere estar en su casa y pide el favor que lo dejen estar media tarde o porque, no sé, la empresa se fue la energía o no hay internet y se fueron para la casa y van a trabajar desde la casa. Ahí no hay que pagar ningún auxilio, se entiende como un tema transitorio y temporal. Pero en temas de teletrabajo, cuando ya la persona trabaja 100% desde su casa, hay que garantizar todos los temas
del trabajo, que esté en un ambiente cómodo, que tenga los temas de ergonomía, que cuente pues con el escritorio, con el punto de trabajo adecuado para trabajar, que se le paguen los subsidios correspondientes de telecomunicaciones y demás. Entonces, si alguien tiene personal en teletrabajo, sepa que tiene que tener todos los soportes de que ha verificado el punto de trabajo y que se cumple con los temas de ergonomía y de espacio apto para el trabajo, y además que cumplen con el pago de los subsidios. Bueno. Otra vez y pregunta por la liquidación correcta de la prima de servicios y por pago oportuno de la prima. Pues hay que poner los soportes presentando la nómina de la fecha en la que se hayan pagado. Consignó las cesantías al fondo, vuelven y lo preguntan, hay que tener el documento que ya habían pedido, en qué fecha se consignaron y si pagaron los intereses a las cesantías y demostrar que se pagaron. La última entrega de calzado y vestuario laboral, cuándo se hizo, si se entregó completa a los empleados y con qué periodicidad se entrega. Esto hay que tener el formatico firmado por todos los empleados de la recepción de su dotación. En el tema de vacaciones, te preguntan si estás otorgando las vacaciones conforme a la ley, si en tu empresa incluyen en la jornada laboral para contar también los días de vacaciones los sábados o no los incluyen, si llevas un registro de vacaciones y a quién, para saber a quién le debes y a quién no le debes vacaciones, hay que aportar el registro, que si se compensan las vacaciones durante la vigencia de los contratos y compensas o indemnizas vacaciones a la terminación del contrato. Esto es muy importante. A nosotros, ese no lo tenía, me tocó adjuntarlo cuando el señor fue, porque yo dije, bueno, ¿qué hay que aportar acá? Y me dijo, bueno, ¿quién salió en los últimos meses? Tengo la liquidación de una empleada que había salido hace un mes. Bueno, traiga la liquidación y miremos si usted sí le pagó las vacaciones correspondientes. Entonces te revisan que la liquidación tenga el ítem de vacaciones no disfrutadas en el pago. Afortunadamente, pues obviamente lo teníamos, entonces con eso se pudo demostrar. Pregunta si se acumulan vacaciones y si existe recurrencia en la acumulación de más de 2 periodos de vacaciones y por qué. En el caso nuestro, pues tengo, pues como les conté ahora, tuve una persona incapacitada durante 10 meses. Las vacaciones no se suspenden durante el periodo de incapacidad y la persona había acabado de cumplir su periodo de vacaciones cuando salió a su incapacidad, así que tenía unas vacaciones vencidas que apenas iba a disfrutar, más 10 meses de incapacidad que cuentan también como periodo laborado, y llegó hace 2 meses, o sea, ya se le cumplieron 2 años, 2 periodos seguidos de incapacidad, pero pues tocó sustentar porque no se le han dado vacaciones, estuvo 10 meses incapacitada, se presentaron las incapacidades y no hubo ningún problema. Cuando los que no salimos a vacaciones somos los gerentes, pues la verdad es que no dicen nada. Así que la otra persona era yo, no nos dijeron absolutamente nada porque teníamos esas vacaciones acumuladas. Aportes a las distintas temas de salud, de seguridad social, no me voy a detener ahí, es presentar, como les dije, las comprobantes de que se han pagado, que si se afilian a la vinculación, qué ARL tenemos, cuándo fue el último pago, a qué corresponde, que si estamos en caja de compensación, qué caja de compensación. O sea, esos son temas de trámite que ya nos los habían preguntado anteriormente. ¿Cuántos empleados asisten físicamente a los centros de trabajo para mirar quiénes están en modalidad virtual? ¿Qué horarios de trabajo manejamos? Y aquí es donde para la hotelería empieza Cristo a padecer. Nos preguntan qué días laboramos. Pues nosotros laboramos de lunes a domingo. Que si pagamos recargos dominicales. No, venga, es que yo no tengo los domingos pactados. Yo tengo con mis empleados pactados un día de descanso a la semana, no necesariamente el domingo. Entonces la persona descansa un lunes, un martes, un miércoles. Bueno, resulta que eso, no sé si muchos lo sepan,
Antes ese pacto se ha podido hacer hace mucho tiempo, o sea, cambiar el dominical por un día de descanso remunerado en la semana es perfectamente viable en Colombia hace muchísimo tiempo. Pero muchas empresas, como en mi caso, lo teníamos verbal. Bueno, fulanito, tú descansas el lunes, tú el martes, tú el miércoles, y por algún motivo yo lo necesitaba ese día, entonces los cambiaba de día y no había ningún problema. Resulta que con la nueva ley laboral, la que empezó en vigencia el 25 de julio de este año, ya eso no es tan campante. Ya usted tiene que tener por escrito el pacto con la persona. Entonces, si ya yo a la persona de mantenimiento le dije que su día de descanso es el martes, pues lo debo tener por escrito. Y ya ese día le va a contar como dominical a esa persona. Entonces, si yo esa persona tenemos pactado que esa persona trabaja, descansa los martes y yo lo pongo a trabajar el martes, pues el martes cuenta como su dominical y le tengo que pagar los recargos dominicales. Y dependiendo de qué tan recurrente sea ese descanso, ponerlos a trabajar en su día de descanso remunerado, se debe, ¿cómo es? Se le debe dar otro día de la semana, y si trabaja más de dos días de descanso al mes, hay que pagárselos, o sea, hay que pagárselos dobles. Listo, para que tengan en cuenta que eso cambió con esta ley y hay que demostrar el pacto por escrito con todos los empleados. Por suerte a nosotros, cuando hicimos la modificación del reglamento interno de trabajo en julio, la abogada fue muy insistente con eso y me había mandado armada para los hoteles con los documentos para hacerle firmar a todos los empleados, y pudimos demostrar que tenemos el pacto con cada empleado de para cuándo se va a cambiar ese dominical. Si no tenemos por escrito, se asume que la persona descansa el domingo. Y si lo pones a trabajar un domingo, como pasa normalmente en hotelería, tienes que pagarle su recargo dominical. Nosotros tenemos también horario de lunes a sábado en las oficinas, entonces ahí queda explicado. En el tema de horas extras, es un tema, horas extras y recargos nocturnos es un tema que está realmente, que son muy pendientes del asunto. En el tema nuestro, nosotros lo que hacemos es que en temporadas altas no pagamos horas extras, sino que contratamos más personal. Mi planta, por ejemplo, normalmente es de 20 empleados. En este momento tengo 28 porque estoy en temporada alta. Entonces, respetamos el horario, pues, laboral. Cuando hay pago de horas extras, tenemos que tener una planilla y demostrar la planilla del pago de las horas extras. Recuerden que con la nueva ley laboral solamente se puede trabajar máximo 2 horas extras al día y debe quedar demostrado que máximo están trabajando 2 horas extras al día y un máximo de 12 horas extras a la semana. Y para eso piden las planillas. Explíquese si implementó la reducción de horario laboral. Básicamente todas las visitas están principalmente enfocado en esto. Lo primero que te preguntan es si ya estás trabajando las 44 horas a la semana, cuáles son los turnos, cómo tienes implementados esas jornadas para cada tipo de trabajador, pues de funciones. Hay que mostrar la capacitación que se les dio, el acta de la capacitación que se les dio al empleado sobre la reducción laboral y el reglamento interno de trabajo con esa modificación de los horarios laborales y que tengan conocimiento. En el caso nuestro teníamos dos evidencias ahí. Teníamos el reglamento interno de trabajo que habíamos modificado en julio con el nuevo horario laboral. Y adicionalmente, cuando empezó la nueva jornada laboral el 16 de julio, pasamos una circular a todos los empleados otra vez con los nuevos horarios para que todos tuvieran presente cuáles iban a ser los nuevos horarios a partir de la fecha. Esto es redundante, otra vez ya lo había preguntado arriba, si trabajábamos domingos y festivos, si eso de trabajo es ocasional.
Recuerden que dominical, en la nueva ley aclara que dominical ya no hace referencia al domingo, sino al día de descanso remunerado. Entonces, cuando aquí todavía preguntan dominical, es día de descanso remunerado. ¿Listo? Bueno, entonces aquí empieza todo el tema de la nueva norma, si tenemos el nuevo reglamento interno de trabajo, cuándo se publicó, dónde, pues la evidencia de que se hizo la capacitación. Si tenemos, el reglamento incluye los procedimientos de sanciones, que si tenemos, pues, la verdad es que esta adenda no recuerdo cuál es de la ley 1010, que creo que era todo el tema también de como sancionatorio y de escalas de incumplimientos. El reglamento está publicado en todas las sedes de trabajo, hay que tener fotos de evidencia de que esté publicado. Para los que trabajan muy virtual, tengan en cuenta que la publicación ya no es como se hacía en las fábricas anteriormente, que a mí me habían dicho, alguien ya me había dicho que no, que es que hay que tener la cartelera esa gigante con el documento publicado, que es esa cartelera de letra chiquita que nadie lee, ya no es necesario. Se puede tener virtual, pero se tiene que tener virtual en una, si se tiene virtual, tienes que garantizar que todo tu personal tiene acceso al documento virtual. En mi caso, tengo que tenerla fija porque no todos mis empleados tienen acceso al computador y no todos mis empleados pues saben manejar un computador, entonces tengo que tenerlo en alguna parte que ellos lo puedan acceder. Nosotros no lo tenemos en un cuadro gigantesco con cada hoja publicada, sino que lo tenemos en un bolsillito en la cartelera de empleados. Ahí está en un bolsillito que cualquier persona la puede sacar y leer. Perfectamente es válido, o sea, no tiene ningún problema. Si se dio término para observaciones, quién te hizo observaciones, me tocó pedirle, pues imprimir el correo de la abogada donde me hacía la revisión de que estaba completo y demás. Y si incluye temas de acoso sexual. En el tema de acoso sexual, por aquí más adelante hay toda una partida donde preguntan un montón de cosas al respecto y parte de las cosas que preguntan es cuál es ese procedimiento que se tiene en la empresa para todo ese tema de acoso laboral y de acoso sexual. Entonces, y debes tener la política de acoso también publicada y a la vista. Bueno, todos estos preguntan por un montón de programas y de sellos. Para la mayoría de las empresas nuestras no son obligatorios porque somos empresas pequeñas, eso es más que todo para empresas grandes. Sin embargo, preguntan como por preguntas de control si se tienen. Asusta un montón porque yo al principio dije, Dios mío, ¿esto qué es? Esto había que tenerlo. Yo porque no sabía de esto. Y después, pues, te das cuenta cuando empiezas a leer la normativa que esto no es obligatorio, sino para cierto tipo de empresas y pues es perfectamente una respuesta válida de contestar, no lo tengo y ya está, no estoy obligada a tenerlo y no hay problema. Entonces, temas de mayores de edad, temas de que si tengo sellos de equidad de género, sellos de segundas oportunidades y todo ese tema, si trabajan mujeres víctimas, esto lo preguntan muchas veces. Todo esto es como temas de sellos y que si tengo comité de igualdad y pues como todo ese tipo de cosas que nosotros no lo tenemos, simplemente marcamos que no. Pero la que sí es obligatoria es adopta políticas y un plan de acción para igualdad de género. Nosotros en todo el tema de acoso, en nuestra política de acoso laboral también está todos los temas de igualdad de género y demás, entonces ahí le pusimos que sí y está en el reglamento interno de trabajo también. Tenemos toda una sección de ingreso y selección de empleados con enfoque diferencial, entonces te van a preguntar por cosas, por temas de cómo manejas el tema de diferencias de sexo, de diferencias, que si tus publicaciones de vacantes son incluyentes y ese tipo de cosas.
Yo les voy a dejar a los que les estén interesados, les mando pues como el cuestionario completo para no detenernos como en tanta minucia porque son muchos temas como repetitivos. Bueno, este sí me pareció importante, que si en la entrevista preguntas se hacen preguntas en relación a la composición familiar, a la planificación familiar, a la maternidad, a los hijos y en general sobre los planes de vida y pues de vida reproductivos. Nosotros sí preguntamos solamente sobre la composición familiar y ahí tuvimos una charla con el auditor, porque él mismo decía, o sea, no les puedes preguntar un montón de cosas porque por habeas data, todos esos temas son de manejo personal y no los puedes preguntar, pero para otras cosas el ministerio sí te dice que los tienes que preguntar, entonces hasta dónde es realmente lo tenemos que preguntar o no, no es obligación. Podemos decir, no hacemos ninguna de estas preguntas, no preguntamos por nada de esto, porque todo eso hace parte de la información personal y por habeas data no lo podemos preguntar y te saliste del paso y contestaste súper bien y no necesitas tener absolutamente ninguna de estas respuestas anteriores porque no estás obligado a tenerla. Prevención y atención de la violencia de género en el ámbito territorial. Aquí también te empiezan a preguntar pues por unos temas de que si tienen los protocolos de identificación y prevención de conductas de acoso, que si tienes implementados el tema de mecanismos para la denuncia y ahí te toca presentar todo tu procedimiento de las políticas de acoso que tengas, que son obligatorias, que deben estar dentro de tu reglamento interno de trabajo, mostrarlos que sí lo tienes en el reglamento y cómo lo tienes estipulado. Y eso mismo pues aplica para el tema de la erradicación de la discriminación LGTBI. Para nosotros pues en mi empresa no tengo un procedimiento aparte, es exactamente el mismo. Entonces ahí le mostramos que es para todo tipo de acoso. Y que si tenemos procesos disciplinarios y cuál es el proceso, simplemente describimos tal y como está en el reglamento interno de trabajo. Y nos preguntan que cuántos procesos disciplinarios hemos tenido por temas de LGTBI, si lo hemos tenido, si no hemos tenido. Él me preguntó que cuánta población tenía y yo le dije, no sé, es tema de habeas data, no puedo preguntarle a la persona, así que no tenemos identificado cuánto personal tenemos en esta categoría. ¿Listo? Porque es que si lo preguntas está mal. Estás discriminando, estás violando temas de género. Y si no lo preguntas, entonces, ¿cómo no haces políticas? Entonces, simplemente nosotros dijimos, tenemos una política general de discriminación, no solamente por temas de LGTBIQ+, sino en general una política de discriminación y cualquier persona que se sienta discriminada en la empresa por cualquier motivo, simplemente puede seguir este procedimiento y vea que aquí están los formatos detrás de la política publicada en las carteleras de la empresa, que así es como nosotros lo tenemos. Tenemos la política publicada en la cartelera de la empresa y detrás de la política están los formaticos para hacer las quejas, pues para poner las quejas al Comité de Convivencia Laboral. Que por ese sí te preguntan, tienes que tener muy claro quiénes son las personas de tu comité de convivencia laboral y dónde se encuentran, y si los empleados lo conocen. Nosotros en el caso nuestro lo tenemos publicado en cartelera, quiénes son las personas del comité. Entonces, en teoría, en el caso de haber un acoso, pues el empleado diligencia el formato y se lo entrega a cualquier persona de ese comité. Que pues en la empresa promueven estrategias para que las mujeres accedan a cargos altamente masculinizados y viceversa. No tenemos una política, no es necesario promover una política. Lo que sí dijimos nosotros es que pues ni se promueve, pero que tampoco se limita. O sea, no hay un tema específico, pero pues que nosotros no somos limitantes. Y preguntan mucho por el tema de paridad. En el caso nuestro, yo creo que aquí no preguntó mucho porque las tres que atendimos la visita éramos mujeres y pues desde la gerencia hay una mujer en el cargo, entonces creo que no ahondó mucho más en este tema
de cuántas mujeres en temas de supervisión y de toma de decisiones pues hay en la empresa. No sé si en otras empresas profundizan más y qué tanto profundizan, no les sé decir, pero sé que es una de las preguntas y pues hay que estar preparados a saber qué contestar. Que preguntan que si tenemos capacitaciones con perspectivas de género y pues todo ese tema de género lo preguntan mucho. Hay que ser muy cuidadosos y saber qué preguntamos, qué vamos a contestar. Como les digo, les dejo el formulario al que lo quiera. Bueno, todo este tema de fuero de maternidades, si se le otorga el tiempo de maternidad, que si se le tiene el tema de lactancia, que si tenemos en la empresa un sitio adecuado para lactar, todo eso pues no es para las pequeñas empresas, no es obligatorio, pero podemos describir cómo lo hacemos. Y como no hemos tenido hace mucho tiempo personas lactantes, pues nosotros no teníamos evidencias para mostrar porque en los últimos años no hemos tenido. Preguntan por un tema del lenguaje incluyente, que si tenemos publicidad y demás comunicaciones en temas de lenguaje incluyente, pues ahí tocó mostrarle la publicidad que la empresa hace. Bueno, todo esto es de lenguaje incluyente, que hay que tener muy en cuenta que hay que hacer, pues tener acciones al respecto. Por ejemplo, nosotros casi todas nuestras vacantes, eso fue una cosa que les comentamos, las sacamos a través de la página web del SENA. Nosotros tenemos muchas vacantes que publicamos en el SENA y le mostramos al señor cómo la página web del SENA no es incluyente, porque la página web del SENA todos los cargos los tiene en masculino. Entonces, nosotros ponemos que requerimos un vendedor o vendedora, pero cuando vamos a llenar el formato del SENA y de Confama, el cargo dice vendedor, asesor, todos son en masculino. Entonces, pues ahí dimos, nosotros lo publicamos por ahí, no es un problema nuestro, es un problema de la plataforma. Inspeccionan el derecho colectivo. Aquí pues hablan de temas de si tenemos sindicatos, de si la organización tiene sindicatos, si los empleados son libres de estar en sindicatos, si tenemos convención colectiva, pacto colectivo. En el caso nuestro pues todo eso es no, pero pues preguntan y hay que tener las evidencias en el caso que haya, si han tenido algún laudo arbitral sobre el tema y contratos sindicales, ahí deben demostrar todo ese tema. Y en tema de riesgos laborales, en tema de seguridad y salud en el trabajo, que son las preguntas 9, el numeral 9 es supremamente largo, es muy extenso. Aquí básicamente les van a preguntar por todo el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Y en el caso de las empresas Acotur, sé que tenemos una diferencia muy grande, porque recuérdese que hay un sistema de seguridad y salud en el trabajo para las microempresas, para las pequeñas empresas y para las grandes empresas. Para las que tienen que cumplir como 10 requisitos, las que tenemos que cumplir como los 25, 26 requisitos y para las que tienen que cumplir los 75 requisitos de la norma. Entonces, dependiendo de eso, serán estas respuestas de en qué categoría estén ustedes. Lo único que sí les digo es súper importante, las empresas que todavía no tengan contratado o vinculada a una persona para que les monte el sistema de seguridad y salud en el trabajo, tienen que hacerlo porque toda la documentación del sistema, así tengan solamente un solo empleado, toda la documentación del sistema debe estar firmado por una persona idónea. Y esa persona idónea es solamente a quienes hayan estudiado seguridad y salud en el trabajo o quienes hayan hecho la especialización en esto y tengan como el carnet profesional de ese tema. Entonces, si no lo han montado, tienen que hacerlo porque si no, pueden tener toda la documentación y si no está firmada por la persona idónea, ningún documento del sistema es válido. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Y les van a preguntar por todo. Si les hacen todo el proceso de inducción, reinducción,
de capacitaciones, les van a preguntar si tienen los estudios de cada cargo, los estudios de riesgos de cada cargo, si de acuerdo a los cargos tienen los implementos de seguridad y salud en el trabajo, si a cada empleado de acuerdo a su cargo se les ha dado capacitación sobre los riesgos, si tienen comité de seguridad y el COPAS, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, si tienen comité de convivencia laboral, cada cuánto se reúnen, según la norma, el COPAS debe ser cada mes, el de seguridad, el de convivencia laboral debe ser cada 2 meses, les piden las actas para demostrar que esas reuniones se están llevando a cabo. Si han tenido accidentes, todo el tema de estudio de accidentes, todo el tema de cómo se han hecho los estudios y las mejoras dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo, cómo se han hecho las mejoras en la empresa para evitar que esos accidentes que ya hayan tenido vuelvan a ocurrir. O sea, todo ese tema, que es un capítulo supremamente grande porque es simplemente la revisión de todo el sistema. Les voy a dar como los títulos para que sepan. Seguridad y salud en el trabajo, simplemente hacen todas las preguntas de si se tiene conformado los comités, de que cada cuánto se reúnen y demás. El otro tema es el tema de elementos de protección personal, donde hay que demostrar que se le han entregado los EPPs, que se tienen los estudios de riesgos de cargos y demás. En el tema de salud mental y riesgo psicológico, les preguntan si han hecho el estudio de riesgo psicosocial dentro de la empresa, si han aplicado la batería de riesgo psicosocial, cada cuánto la han aplicado, qué resultados han salido sobre el riesgo psicosocial y qué acciones se han implementado al interior de la empresa para la prevención del riesgo psicosocial. Entonces, son como los temas de seguridad y salud en el trabajo que más preguntan. En el caso nuestro, pues teníamos todo ese sistema ya muy montado, muy adelantado. Teníamos, para nosotros lo que sirvió esta experiencia fue para organizar la información, porque teníamos cada cosa como en lugares distintos y esto nos sirvió para unificar toda la información en una sola carpeta, pero pues ya veníamos trabajando en el tema. Sobre todo se están enfocando mucho en el tema de la reducción de la jornada laboral y de demostrar que todos los empleados conocen la nueva ley laboral, que se les ha capacitado sobre el nuevo reglamento interno de trabajo. Preguntaron sobre el pago de recargos nocturnos. Recuerden que la nueva ley ya aprobó que la jornada nocturna inicie a las 7 de la noche, o sea que se deben pagar recargos nocturnos a partir de las 7 de la noche, pero la ley dice que ya se paga, pues que se empieza a regir a partir de los 6 meses de la promulgación de la ley, y esa ley salió el 25 de julio de este año, así que las horas extras nocturnas a partir de las 7 de la noche no son obligatorias de pagar, sino a partir del 25 de diciembre de este año. Así que si en este momento todavía están pagando recargos nocturnos solamente a partir de las 9 de la noche, tranquilos, no están incumpliendo la ley, no va a pasar nada. Lo que sí hay que demostrar es que ya tenemos el conocimiento de que a partir de diciembre tenemos que empezar a pagar a partir de las 7 de la noche y que tenemos, eso sí me lo preguntaron, los formatos de control. Y había que mostrarle la planilla donde controlamos los horarios de las personas para poder identificar quiénes están trabajando horas extras y horarios nocturnos y que se paguen los recargos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? No sé si a través de Acotur les paso los formatos para que los que quieran tenerlos y revisarlos con calma. Hola. Isa, muchas gracias pues por toda la información que nos compartes. Si algún asociado desea que Isa le comparte estos formatos, que nos lo haga saber aquí por el chat
Hotel Campestre El Triunfo, Yahoo Travels, entonces les compartiremos esta información. No sé si de pronto alguien tiene alguna duda adicional para hacerle a Isa o algún comentario que complemente lo que nos ha contado hoy Isa, no sé. Están abiertos los micrófonos. ¿Será que todos estamos con el sistema de seguridad y salud en el trabajo al día? Pues yo me imagino que en Acotur todos estamos muy juiciosos, ¿no? Sí. Buenos días, la verdad son muchas cosas y Sí. yo creo que esto no se implementa de un día para otro, pero sí con estas, em, digamos, asesorías. Y es chévere porque lo hacen desde la realidad, desde una empresaria que le ha tocado vivir la experiencia. Entonces yo creo que cuando uno nace, empieza estos procesos y va mejorando y esto ayuda a que lo que no está implementado pues se adapte. Entonces, muchas gracias. La verdad es muy nutritivo. Y no crea, no todas, uno cree a veces tener muchas cosas y entra a una capacitación y se da cuenta que le hacen falta muchas otras. Sí, sí, es verdad que este tema es realmente muy complejo y que la normatividad está cambiando constantemente, entonces hay que estar actualizando e incorporando estos temas. Y lo importante es, si hay cosas que no tengo, por lo menos demostrar que estoy haciendo las gestiones para implementarlas, porque sí es cierto que para las pequeñas empresas son un poco más tolerantes en algunas cosas, pero hay otras que son insalvables. Todo el tema de riesgos laborales, eso sí, y ahora el tema de la jornada laboral, hay que demostrar que sí lo estamos haciendo bien. Ah, que no tengo tal comité, que no tengo tal otra cosa, yo creo que son un poco más flexibles, pero ahora con el tema de la reducción laboral, de los implementos de protección personal y del tema de uniformes y demás, eso ahí sí no nos perdonan ni media. Adri, te paso a ti los formatos y tú los haces llegar. Sí, eso te iba a decir, Isa, que ya aquí estoy recogiendo los correos electrónicos y yo les comparto la información. Vale. Si de pronto alguno, cuando esté contestando alguna pregunta en su empresa o algo, tiene alguna duda, pues con gusto les ayudo a responderla. Isa, muchísimas gracias. De verdad, muy valioso este espacio. Y pues a los empresarios que nos acompañaron hoy también muchas gracias. Les vamos a compartir la grabación y los formatos que pues hoy nos socializó Isa. Entonces, bueno, que tengan un feliz día y nos vemos en una próxima sesión. Chao, que estén bien. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao.